Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Invirtiendo en Estados Unidos, en propiedades en Estados Unidos. Bueno, hoy, más que hablarles de bienes raíces, más que hablarles de inversiones y la mecánica y la parte técnica de inversiones y todo esto, les quería hablar más bien de un tema que me parece bien importante, siempre es bien importante, por supuesto, y que la gente últimamente me ha dicho que, o sea, me ha dicho que lo he hecho muy bien, pues, esencialmente, ¿no? En el caso de que he estado esforzándome para siempre salirme de la zona de confort y para hacer cosas más difíciles cada vez, o por lo menos más difíciles para mucha gente, ¿no? Este, y eso viene porque hace como 2 semanas, creo, sí, hace como 2 semanas, estuve en una reunión, una conferencia de bienes raíces en la que hablé en frente de unas 750 personas, o un poco más de 750 personas. Nunca había hecho esta experiencia, ¿verdad? Y, y la verdad es que tenía emociones encontradas, ¿no? Una parte de mí estaba emocionado y otra parte de mí decía como que, bueno, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, ¿cómo va a salir? ¿No? ¿Qué tal va a salir y todo esto, ¿no? Y me he dado cuenta que invariablemente lo que es más importante es darse cuenta que, claro que no es fácil, nada de esas cosas son fáciles, pero uno se tiene que empujar para hacer esas cosas que no son fáciles. ¿Por qué hay que hacer esas cosas que no son fáciles? Justamente porque son difíciles. Justamente porque son difíciles es que hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque estás saliendo de tu zona de confort, de tu zona de control, de lo que tú piensas que tú puedes controlar. Y uno se da cuenta que cuando tú sales de esa zona de confort, del otro lado de la zona de confort, es cuando tú empiezas a darte cuenta de todas las cosas del éxito y del crecimiento, tanto personal como en negocios, todas las cosas buenas están del otro lado, todo está del otro lado. Si te quedas en esa burbuja pequeña, cerrada, que lo que ves es solo lo que existe en tu vida, no ves lo demás. El problema está, por supuesto, en que eso es como una barrera oscura y no ves nada, por supuesto. Es difícil ver lo que está al otro lado si no te deja ver esa pared que está ahí. Pero te digo, la pared es ficticia, la pared te la pones tú mismo. Entonces, lo que te recomiendo yo es siempre tomar acción. No tomes acción quizás corriendo hacia la pared esa para salir del otro lado, porque igual quizás te caes, pero toma acción paso a paso, es paso a paso, paso a paso. Un solo paso, una sola acción por día te va a llevar a cambiar muchísimo. En esta reunión, una de las cosas que yo dije era, hay tres cosas que me han hecho de verdad cambiar a mí mi vida, la manera en la cual yo veo las cosas, la manera en la cual yo analizo los negocios y la manera en la cual yo veo la vida a nivel general. No, no solo los negocios ni la parte técnica, como les decía al principio, es todo. Y eso es tres cosas fundamentales que cambian la riqueza. Y la riqueza es lo externo, pero también lo interno. De hecho, primero viene lo interno y después es que eso se manifiesta externamente. Entonces, esos tres puntos son, y se los digo rápido en este momento, la primera cosa que yo les diría es, lean un libro por semana. Lean un libro por semana. Pero Luis, eso es muy difícil, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se te ocurre un libro por semana? Yo no tengo ni tiempo, tengo un libro que le empecé a leer hace 2 años y todavía no lo he leído, lo tengo por la mitad. Lean un libro por semana. Y la diferencia entre leerlo y escucharlo, eso ya queda de ustedes como lo quieran hacer. La mayoría de los libros que yo absorbo
los escucho en vez de leerlos. Quizás el impacto no es el mismo, lo que sea, no importa. No importa si el impacto no es el mismo o lo que tú piensas, pero absorbe los libros, un libro por semana. Y después de que tú absorbas ese libro, ¿verdad? Que leas ese libro, saca una idea nada más de esas 100 o 200 o 300 páginas. Una sola idea y ponla en acción. Y la semana siguiente vas a volver a sacar otro libro, otra idea y lo pones en acción. Y te digo que al final de 52 semanas, al final de un año, la persona que comenzó no va a ser la persona que va a finalizar. Vas a ser completamente diferente, porque vas a haber estado haciendo cada una de estas cosas por semana. Vas a haber aprendido y puesto en práctica más de 52 cosas, o por lo menos 52 cosas nuevas que antes no estabas haciendo. Te aseguro, te lo prometo, eso te va a cambiar la vida, tanto como inversionista, como papá, como esposa, como hermano, como tío, como sobrino, va a cambiar tu vida. Entonces, hazlo. Ese es el primer punto. El segundo punto que hablé en esa reunión y que se los estoy diciendo ahora en este momento es, hay que tener una manera de mercadearse. En el caso mío, yo tengo el podcast, esto que estoy haciendo en este momento. Y de hecho, esa fue mi recomendación para los otros inversionistas que estaban ahí, que tengamos un podcast. Cada quien debería tener un podcast, porque el podcast por lo menos le dice a tu círculo de influencia, a la gente que te conoce, que estás haciendo esto, sea lo que sea que esto signifique, ¿no? O sea, puede ser inversiones, puede ser inversiones en bienes raíces o puede ser lo que sea, de lo que tú sabes, de eso es lo que vas a hablar. ¿Por qué? Porque mientras la gente conoce lo que tú haces, la gente puede invertir contigo y puede hacer negocios contigo y te va a llamar y te va a preguntar. Pero si la gente no conoce lo que tú haces, ¿cómo van a invertir con lo que tú estás haciendo? O invertir en ti. Entonces, tú tienes que invertir en ti primero para que las demás personas también inviertan en ti. Y empieza entonces por mercadear lo que estás haciendo. El tercer punto, ¿verdad? Es seguir los procedimientos, seguir los procesos. Aprende de una persona que sepa más que tú. Sigue a alguien que sepa más que tú. En la medida inicial, yo diría que en lo inicial podría ser escuchar un podcast de alguna persona específica que a ti te guste, seguir, ya sea para mejorar en tu parte financiera o para mejorar en tu parte de inversiones o para mejorar en tu parte familiar como papá o para mejorar como esposo o esposa, para mejorar, simplemente para mejorar. Escucha a una persona que ya lo haya hecho, que tenga la experiencia y sigue lo que te está diciendo, sigue el proceso, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las cosas que uno tiene que hacer. Esos son los tres puntos de los cuales yo hablé. Es leer un libro por semana, tener, en ese caso, yo les dije un podcast, pero en realidad lo que les quiero decir a ustedes es mercadearse a sí mismo para que la gente te conozca y seguir el proceso, aprender de la gente que ya lo ha hecho. Y esto incluye también, por supuesto, ese último punto, incluye también tener un mentor, tener un coach, tener un entrenador, seguir una persona que te lleve más allá. De eso se trata, aprender de esas personas que ya lo han hecho. Yo en el programa de la radio que también hago, ¿verdad? Frecuentemente, y las últimas semanas no lo he hecho porque están cambiando de sede. En ese programa, yo siempre le digo a la gente que depende de ellos, depende de ese próximo paso, da ese paso. Y que mi idea es siempre decirles a ustedes cosas que ya yo he hecho. Todo lo que yo les digo a ustedes
Ya yo lo he hecho. Yo no hablo por hablar. Yo hablo con la experiencia mía, por supuesto, pero hablo con experiencia. Entonces, cuando a mí se me ocurre algo que decirles a ustedes, si yo no lo he hecho, yo digo, no se los voy a decir. Yo voy a hacerlo y después de hacerlo, yo les digo. Y así actúo yo con todo. ¿Por qué? Porque eso me da propiedad para decir las cosas, porque ya la he hecho y he pasado por ahí, tanto por las cosas buenas como por las cosas malas. Entonces, eso es lo que a mí hasta cierto punto me da propiedad para decir las cosas. Eso es lo que yo les digo a ustedes. Eso es lo que les traigo acá, si se quiere, para compartirles. Tomen acción para mejorar. Todo está aquí en la cabeza. Haber hablado en una conferencia en inglés, que no es mi primer idioma, no es fácil, pero yo sentía que lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? Si otras personas lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Eso es lo que yo siempre me digo, a pesar de que una parte me diga, pero ¿estás seguro? ¿Y qué pasa si tal cosa? ¿Y qué pasa si tal cosa? Hay otra parte que me dice, vamos poco a poco, vamos a hacerlo con entusiasmo, vamos a hacerlo bien. Así no salga como tú esperas, lo estás haciendo. Y al final resulta que ellos te dan un ranking, esencialmente te dan una evaluación, ¿no? De tu presentación. Uno de mis coaches, uno de mis mentores, ya me había dicho que a todos los presentadores en todas las conferencias los miden, los evalúan. Y entonces él me dijo, pues tienes que tratar de hacer lo mejor posible porque te van a evaluar. ¿Por qué te evalúa? ¿Quién te evalúa? Los organizadores. ¿Para qué? Para ver si después te invitan otra vez o no. Eso es todo. Y resulta que me enteré por mi organizador, el organizador, mejor dicho, de esta conferencia, que es otro de mis mentores, que es un tipo que está, si ustedes piensan que yo estoy en un nivel alto, este tipo está como en la estratosfera, ¿no? Tiene cientos de millones de dólares esencialmente y tiene inversiones en más de 70 negocios. Es el tipo que yo quisiera imitar para llegar a ser, ¿no? Él me dijo a mí, Luis, por cierto, porque me lo dijo de pasadita, tampoco fue que yo le pregunté ni nada de eso. Por cierto, este, tuviste muy buen desempeño en tu presentación, tuviste 8.1 sobre 10 en tu presentación y eso me pareció bastante, bastante bien. O sea, este tipo que gana cientos de millones de dólares, que tiene toda esa cantidad de negocios, como se los acabo de decir, me dijo a mí, lo hiciste bien. La primera vez que hablaba enfrente de más de 5 personas, que es mi familia. Entonces, la idea es hacerlo y hacerlo lo mejor que tú puedas dar. Eso no significa que no haya espacio para mejorar. 8.1 no es 10, definitivamente. O sea, hay espacio para mejorar. Entonces, la idea es hacer lo que uno puede hacer, hacerlo lo mejor posible, definitivamente. Pero hacerlo. ¿Por qué? Porque lo mejor de la vida está del otro lado de lo que uno piensa que uno puede hacer. Lo mejor de la vida está del otro lado, de esa pared, del otro lado, de lo que uno mismo piensa que uno puede hacer. Esa pared es el miedo. Todo lo mejor está después de la pared del miedo. Todo lo mejor. Entonces yo te invito a ti que estás escuchando esto y a las personas que lo están viendo, que están viendo el video, a que pasen por esa pared. Esa pared es de mentira. En realidad no está ahí. Está en realidad es en tu cabeza. Pasa por esa pared y vas a ver el mundo que hay del otro lado. Eso es lo que les quería decir hoy. Espero que les sirva. Pongan en acción las cosas que yo les dije también, esos 3 puntos, el libro, el mercadeo y el seguir el proceso. Escuchar de los mentores, escuchar de la gente que sabe.
Hagan eso y van a ver, les prometo que sus vidas van a cambiar del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. Espero entonces que les haya servido esto y nos vemos en la próxima. Chao, chao.